El mar, aún con su belleza, se presenta como algo inseguro y enigmático para nosotros. ¿Cuántas cosas conocemos del mar hoy en día? Y aún así nos pareciera que no conocemos lo suficiente. Sobre todo cuando vemos su fuerza y que es algo que no podemos controlar. Y esta misma idea se presenta y se ve reflejada en la Biblia. Por ejemplo, Dios hablando con Job le pregunta si ha conocido, si ha visto las profundidades del mar, haciéndole notar su debilidad, su fragilidad como ser humano. Y por el contrario, Dios constantemente en las Escrituras se presenta como el creador del mar, que controla el mar, que camina sobre el mar, camina sobre sus ondas, sobre su tempestuosidad y manifiesta pues el control total de Dios sobre la naturaleza en general y sobre este elemento tan grande, tan desconocido para nosotros. Pero hay una figura, una imagen que me llama poderosamente la atención, donde Dios usa el mar para reflejar su carácter y su deseo para con nosotros. Y me gustaría leer Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas está hablando allí y dice de Dios: ¿qué Dios como tú? Realmente es algo grandioso pensar así de Dios y esta revelación de Dios. Vemos la disposición de Dios para perdonar. Es curioso que no dice y echaré los pecados al mar simplemente, porque podría ser en cualquier lugar, podría ser en la orilla, podría ser en algún sitio donde sin querer incluso las olas desenterraran los pecados e hicieran que Dios los viera nuevamente y los recordara. Ahora, obviamente esto es en un sentido metafórico, pero revela ese deseo de Dios de perdonar y de perdonar ampliamente, de perdonar profundamente. Lo profundo del mar, a lo profundo del mar, donde nada más ni nadie puede hacerlo recordar, sacarlo a la luz. Ahora, sabemos que este pasaje está hablando en principio al pueblo de Israel sobre el arrepentimiento futuro de Israel, la restauración de Israel. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros como iglesia? ¿Se presenta de la misma manera? ¿Podemos contar nosotros con esta promesa, con esta verdad para nosotros? Y tenemos que remontarnos entonces, y voy a citar solamente dos pasajes, y el primero es en Primera de Pedro, capítulo 2, 24, donde nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hablando de Cristo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo Jesús llevó en su propio cuerpo nuestros pecados para que nosotros seamos sanados. Y si vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 12, Hebreos está haciendo una cita de Jeremías, capítulo 31, 34, y dice así, de esta manera: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No sé si te suena parecido a Miqueas. Seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré, en lo profundo del mar. Ahora, en Cristo somos perdonados. En Cristo tenemos la posibilidad del perdón, y la forma en que Hebreos está citando a Jeremías es ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús, y vemos nuevamente ese deseo de Dios de perdonar completamente y de no acordarse de nuestros pecados, de perdonar y perdonar hasta el fin. Perdonarnos y perdonarnos definitivamente.
Y el contexto allí de este pasaje en Hebreos entonces es que podemos acercarnos confiadamente, acercarnos con confianza a un Dios que nos ha perdonado hasta el final. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que ya no tengo que arrepentirme de mis pecados, que ya no tengo que confesar mis pecados, que puedo seguir la vida sin importarme lo que haya cometido, porque ya he sido perdonado. No, lo que quiere decir esto es que si he puesto mi fe en Cristo Jesús para salvación, Dios me ha perdonado y con confianza puedo acercarme a Él, eh, seguro de que Él no me va a reprochar de mis pecados pasados. Esto es contrario a nuestra forma de ser. Muchas veces perdonamos a alguien, pero en cualquier recodo del camino sale a la luz otra vez esas viejas ofensas. Con Dios no ocurre así. Y entonces sí podemos acercarnos a Dios confiadamente, pero también implica que cuando peco, puedo acercarme confiadamente y confesar mis pecados porque Dios desea perdonarme. Me ha perdonado antes y me perdona. Me perdona cada día cuando voy a Él y confieso mis pecados. Entonces, qué confianza, qué seguridad nos da este pasaje y qué ánimo nos da para amar a nuestro Dios, porque Él nos amó primero, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Qué maravilloso Dios, que aún en su santidad, en su justicia perfecta, está dispuesto a perdonar completamente y a través de poner nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Que el Señor te bendiga y que este pasaje sea de mucha bendición para tu vida. Hasta luego.